Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, gracias por acompañarnos en este vivo que vamos conjuntamente con Daniel. ¿Cómo andás, Daniel? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar un poco de cómo nos manipulan los medios de comunicación, tomando como base qué ha ocurrido con hechos, por ejemplo, bélicos. eh, Ese es un caso en el pasado, y cómo se van repitiendo las mismas tendencias y las mismas maneras de manipular a la gente por los medios de comunicación. Y bueno, hoy vamos a empezar con algún tema que vamos a ver si lo podemos completar en un programa, y si no, lo extenderemos o lo partiremos en dos para no aburrir tampoco a la gente, ¿no? Porque si no, Sí, los sin lugar a televidentes, dudas si no, que las guerras, como se dice siempre, son un gran negocio, ¿no? Y que provocan una gran miseria y muertes, lógicamente, en la población de los países que se involucran. Lamentablemente, ¿no? lamentablemente sí. Y bueno, y yo creo que podemos entrar a la cancha. ¿Qué decís? Bueno, empezamos nomás, Empezamos nomás. cuando quieran. Bueno, y muchas gracias a todos los que nos están acompañando y por supuesto a todos los que lo van a ver el programa después cuando esté colgado, porque hoy en día la gente a veces no lo ve cuando sale el vivo, sino después cuando tiene tiempo de verlo, ¿no? En los horarios que le queda bien. Así que bueno, muy bien. Bueno, yo primero que nada quería hacer un poco alusión a una guerra que nosotros aquí en Uruguay vivimos muy de cerca en su momento, que fue la guerra de las Malvinas. La guerra que se dio entre Argentina e Inglaterra, el Reino Unido, ¿verdad? No sé si te acordás de esa guerra, Daniel. Sí, 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 son de esas guerras que, bueno, nos agarró en la adolescencia, ¿no? En el Sí, año sí, sí. 82. Yo me acuerdo, no sé si te acordás tú, que todos los medios de comunicación, los diarios, las radios, nos bombardeaban, ¿no? Con toda la información sobre esa guerra que, por supuesto, para nosotros nos movió el piso, porque nunca nos imaginamos tener una guerra tan cerca de nosotros, ¿no? Siempre veíamos las guerras hacia el hemisferio norte, ¿verdad? Por lo menos Sí, sí, en este sí. siglo, en el siglo XX Sí, sí, pasado, sí. ¿no? Sí. O en el Medio Y Oriente o cercano Oriente. claro, claro que sí. Y yo recuerdo, bueno, un poco hablando ahora sí, entrando en tema acerca de los medios de comunicación, que nosotros veíamos que por un lado los medios de comunicación argentinos y también uruguayos y en general los de la región Ujú. presentaban un panorama como que Argentina estaba ganando esa guerra, como que iba bombardeando y bajando aviones, aviones Sea Harrier puede ser que eran los aviones, Sí, básicamente los aviones más, los que llamaban más la atención, los que eran de último momento, así como de última generación y que se presentaron en el escenario, fueron los Sea Harrier, porque tenían la característica de que despegaban verticalmente. me acuerdo. Y otra cosa que me acuerdo también de esa guerra fue la presencia de los Gurkhas, que era un ejército profesional que venían de la India, creo, o sea, que venían a defender los intereses de Gran Bretaña también, ¿no? Pero dejando de lado esos detalles, quería ir hacia el tema de los medios de comunicación, de cómo de repente en esa época que no había internet, porque en esa época todavía no teníamos la No. posibilidad de informarnos a través del internet, nos informábamos a través de la televisión o a través de las radios, y bueno, y llegaban informaciones de la BBC de Londres que, bueno, que ellos venían ganando y venían avanzando en esa guerra y ganándola, y por otro lado, todo lo contrario, lo que decían los argentinos. Entonces, y también muchos medios de la región. Y ahí yo creo que también, yo entré a pensar en aquel momento, te digo, ¿no? Digo, pero ¿cómo es el tema? Unos dicen una cosa, otros dicen otra. O sea, ¿cuál es la verdad de todo esto, no? Bueno, con el tiempo, por supuesto, se supo, ¿verdad? Cómo fue la situación real de todo esto. Sí, claro, había un control del relato que hoy se les escapó de las manos un poco, el control del relato. Entonces, por eso es que estamos presenciando o sufrimos tanta censura, o tenemos que andar cuidándonos lo que decimos,
para que no se nos banee, o sea, no se nos censure, no se nos borre. No nos olvidemos que en esa época en Argentina había una dictadura, que era, estaba Galtieri, era vamos a decir, el dictador en aquel momento, el presidente de esa junta militar. Y era Sí, un... Leopoldo Fortunato Galtieri, sí. Y Galtieri logró, me acuerdo, llenar la Plaza de Mayo y lograr enfervorizar, ¿no? a toda esa gente para ir a defenderla a las Malvinas, ¿no? Como un patrimonio. En ese momento los argentinos se unieron en defensa de, bueno, de ese nacionalismo que se les inyectó de parte de las autoridades, ¿no? Ya lo tenían, lo que pasa es que eso los estimuló. Exacto, exacto, exacto. Lo que hizo la dictadura militar fue estimular ese factor de unión porque se les estaba escapando de las manos un poco. Ya no tenían mucho más que ofrecer. Entonces, la exacerbación de los nacionalismos y de los tribalismos es una de las maneras de reunificar y de mantener los gobernantes o la clase gobernante o la clase dirigente. Es una buena manera que tienen de recurrir a estos sentimientos primarios para otra vez unificar la base, que se les está escapando, porque no tienen más que ofrecer, porque hay una situación de crisis, y entonces al no poder ofrecer las soluciones económicas o empleo que les reclaman, bajan a este nivel para más primario, para estimular los sentimientos. Sí, 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 correcto, sí. Y bueno, al final ya sabemos, ¿no? El final de esa guerra, donde en realidad los que iban ganando eran los ingleses, ¿verdad? Y fueron los que se adueñaron nuevamente o recuperaron esas islas, que para los ingleses no se llamaban Malvinas, se llamaban Falklands. Falklands. Sí, Sí. sí. Y de hecho, a mí me hizo pensar mucho en aquel momento, ¿no? En aquel momento, y también tuve la oportunidad de conocer a un combatiente, a un muchacho argentino que estuvo en la Armada, que me contó muchas cosas de la guerra y todas las cosas que vivieron allí, que realmente no son las que nos cuentan en las películas, ¿no? Las que nos muestran en las películas, como que ir a una guerra significa, no sé, algo, una aventura, ¿no? Él me contaba lo que ellos habían vivido, cómo él vio morir compañeros de él que se morían no porque los mataran los ingleses, sino se morían de frío, porque no tenían un equipamiento mínimo como para poder soportar las temperaturas que ellos estaban viviendo allí en las Malvinas. O sea, no tenían equipamiento, directamente se morían de frío, ¿no? Y así muchas más cosas. Y bueno, y ahí uno toma también conciencia de que la guerra es algo muy, muy perverso y que, bueno, como vos dijiste muy bien, o sea, muchas veces se hace para tapar otras cosas y de alguna manera hacer aflorar instintos primitivos para lograr mantenerse en el poder, ¿no? Sí, las ambiciones de poder pueden llegar hasta resultados como ir a una guerra o incluso provocar autoatentados o permitir que ocurran actos que incluso le quiten la vida a miembros de la propia ciudadanía, simplemente para el hecho de justificar después una respuesta, una bárbara respuesta, una respuesta brutal. Seguro. Y entonces Actos de bandera falsa, decís tú. sí, claro, la bandera falsa, por ejemplo, o dejar que algo que sabiendo que va a ocurrir, dejarlo que discurra para que entonces tener la justificación, aunque no sea de bandera falsa exactamente, pero sí permitir que eso se ocurra para entonces tener la justificación de conseguir sin ningún tipo de obstáculos morales aquello que es la verdadera finalidad. Sí, nosotros en la idea, por lo pronto, ya les vamos a adelantar un poco a los televidentes, es ir abordando diferentes conflictos, diferentes guerras que se han dado en la historia y asociarlas a la manipulación, vamos a decir, de los medios de comunicación
y también de los medios que manejan el poder, ¿no? Enseguida se me vino a la mente, que también en otro programa lo analizaremos, lo que sucedió, ¿no?, con ese ataque de Estados Unidos a Irak, cuando en realidad el atentado terrorista había sido por Bin Laden, que no tenía nada que ver con Irak, en realidad. O Y sea, probablemente ni siquiera tenga nada que ver Bin Laden. Tal vez Bin Laden fue simplemente una mera excusa. por eso es muy interesante, y a medida que pasa el tiempo y disponemos de más tecnología y más información, es como que nos vamos dando cuenta de que vivimos en un mundo muy manipulado por los medios de comunicación. Sí, esto funciona como aquel Copperfield que te mostraba cómo hacía desaparecer un avión delante de él. Y tú mirabas y veías que el avión había desaparecido. Y el avión estaba ahí. Pero tú Claro. creías, lo que veías, lo que te mostraban, era que había desaparecido y realmente no lo veías. Pero hay cosas que con el tiempo, pero en cuestión de 10 años, 20 años, 30 años, uno las ve y dice, pero ¿por qué esto no me di cuenta que no era real, ¿no? ¿No? O sea, uno, sin ir más No, lejos, y no voy a entrar en un tema que es muy polémico, que daría para hacer varios programas, que es el tema del alunizaje, por ejemplo, ¿no? Pero uno mira esas imágenes del también. alunizaje y uno le dice, bueno, pero ¿en qué año fue? En el 69. Pero en el 69 ya había películas, había color, había imágenes de muy buena calidad, de cinemascope. O sea, y sin embargo uno ve las imágenes del alunizaje y uno dice, pero ¿y esto con qué lo grabaron? O sea, da para pensar, ¿no? Me acuerdo de mi abuela. No, y decís, pero ¿cómo? ¿Y hubo una comunicación telefónica con los astronautas? ¿Y cómo hicieron la comunicación Y Nixon, telefónica? ¿no Si viste que por esas mismas agarró el fechas, teléfono Nixon, un teléfono de cable, y se comunicó? ¿Cómo hizo? ¿cómo haces si en esas mismas fechas tú te comunicabas por teléfono de repente y se te cortaba la comunicación y tenía Sí. ruidos? No sé, no era sencillo. Pero bueno, te deja decir, bueno, pero esto era así realmente. O esto es lo que me están mostrando. Esta es la ilusión óptica. Bueno, yo creo que hace muchos años, muchas décadas, que vivimos siendo de alguna manera manipulados por lo que nos muestran. Y ahora que disponemos de más medios de comunicación, o sea, de más información, y en la medida que mejora la tecnología, tenemos la posibilidad de rever y decir, pa, pero esto no, como que no me cierra, ¿no? Claro, por eso es que tenés a un Obama, una Hillary Clinton y tenés un montón de gente, pues Sanguinetti mismo, echándole la culpa que la calidad democrática se ha perdido por culpa de la Internet prácticamente. Pero claro, es que el discurso, el relato, tú te enterabas de las cosas por relatos que hacían una contada con los dedos unas empresas de información. Pero ahora, claro, se abrió mucho más el panorama con Internet. Y entonces se les escapa el tener el control del relato que te hacen creer. Ahí está el problema. Exactamente, exactamente. Bueno, pero nos vamos a meter en tema, nos vamos a ir a Bueno, Yugoslavia entramos en ahora, el tema. que es el Yo tema me que baso sobre un nos libro, ¿eh? convoca hoy. Yo me voy a basar sobre un libro que no sé si está ahí en el mercado. Es muy bueno, es pequeño, pero es un libro muy bueno. Te voy a hacer un Es, plano ahí para que lo muestres al libro. vale, a ver. El juego de la mentira, las grandes potencias, Yugoslavia, la OTAN y las próximas guerras. ¿De quién es el libro? Contame, Daniel. El libro es de Michel Colón. Ahí lo dice. Para que voy de vuelta, A para ver que si la lo gente ven. lo pueda ver. Michel Colón. Que es un belga, creo, ¿no? Es un periodista belga que es un investigador, periodista, independiente, que, que tiene este libro y el anterior que es Ojo con los media, es este libro. Para que haga otro plano para que lo puedan ver. Ahí se ve perfecto, sí.
Bueno, y él nos advierte de cuáles son las grandes mentiras que se van tejiendo en los medios de comunicación, incluso a nivel de las autoridades, ya sea civiles o militares. Entonces, cómo van acomodando el relato, pero también cómo hay autoridades civiles o militares que dicen las cosas como son, porque estaban en el terreno. Y entonces contradicen todo aquello que nos informan los medios de comunicación oficialistas y las organizaciones internacionales que también están en el mismo relato oficialista, ¿no? Entonces, hay algunas personas que se les escapa, que en algún momento se les hacen una descripción de cosas que no es la que te están contando, y entonces él va tomando todas esas declaraciones, todas esas cosas, y entonces va mostrando que en definitiva los medios de comunicación son esa gran caja de humos y espejos donde nos meten y donde entonces empezamos a ver cosas que no son la realidad, sino las cosas que nos muestran. Y entonces yo encaro el tema de explicar qué es lo que ocurre, qué es lo que cuenta en este libro sobre la guerra de la desintegración de la ex Yugoslavia, de la República Federal Socialista de Yugoslavia. Esta República Socialista, que no siempre fue socialista, pero bueno, este conglomerado de pueblos eslavos, básicamente eslovenos, croatas y serbios, nace en el 1918, más o menos, no exactamente como lo que fue después, pero sí nace como un conglomerado, un bloque, que las potencias ganadoras del incidente, de toda esa Primera Guerra Mundial que había sucedido, establecen como un muro de contención a las intenciones alemanas, las intenciones expansivas de Alemania. Entonces, crean ese bloque que llaman República, o mejor dicho, es un reino de Serbia, porque los serbios siempre fueron muy contrarios a los alemanes y muy prorrusos. Entonces, la manera de poder contener las expectativas alemanas de extenderse por esa región era ponerles un muro de un bloque estatal que fuera contrario o que fuera una tendencia opuesta a la alemana. Por lo que ya se había vivido en la Primera Guerra Mundial. Por lo que ya se había vivido desde hacía tiempo, porque en realidad era un conjunto, un conglomerado de pueblos, y estaban muy mezclados, porque es una zona de confluencia, fue una zona de conflicto. Grecia, Macedonia, Montenegro, todas esas fueron zonas de mucho conflicto porque era una zona intermedia o de transición entre Europa y Asia, y los turcos, el Imperio Otomano. Claro. Entonces, era una zona que era muy conflictiva, porque ahí tenías la influencia de las grandes potencias del momento. Y había también etnia musulmana, ¿verdad? ¿Cómo? Que había una etnia musulmana también. Sí, ahí tú tenés, en realidad... En Bosnia, ¿no? Sí, ese es el tema. Mira, Yugoslavia, que es como República Socialista Federal, estaba formada, como ves en el primer mapa que te mandé, en la primera placa. Lo ponemos en placa. Sí, ahí. Eso. Estaba formado por 6 repúblicas. Las repúblicas son Eslovenia, que lindaba al norte con Austria, Croacia, que lindaba al noreste con Hungría, al centro estaba Bosnia-Herzegovina, al este estaba Serbia, que lindaba con Hungría, Rumania y Bulgaria, al sur de Bosnia y suroeste de Serbia estaba la pequeña Montenegro, que tenía costa, como ves, al Adriático. Y por el sur lindaba con Albania. Y por último, como república, la sexta es Macedonia, o Macedonia del Norte se llama ahora, Macedonia, que está ubicada al sur de Serbia, lindando con Albania por el oeste o con Grecia al sur
y con Bulgaria al este. Sí, te ¿Se voy a hacer nota? una precisión porque esa Macedonia que vos nombrás, hubo problemas con los griegos, yo lo sé de buena fuente porque Sí, yo soy, tengo mi corazoncito griego sí, y sé que hubo problemas cuando ellos denominaron Macedonia porque Grecia tiene una parte de Grecia que se llama Macedonia, en el norte. exacto. Por eso es que lo establecieron, pues se pusieron de acuerdo en que se llamara Macedonia del Norte. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces, como ves, dentro de Serbia, dentro de ese rosado, hay una parte al norte que se llama Voivodina o Voivodine, que linda con Hungría y Rumania, y al sur hay otra parte rosa que linda con Macedonia y con Albania, que se llama Kosovo. Esas dos eran dos regiones o provincias con autonomía. No eran repúblicas como las que te nombré anteriormente, como las otras 6. Bueno, este territorio no tenía delimitados a los pueblos por sus lenguas ni nada, porque en realidad étnicamente eran lo mismo. Si étnico lo uso como racial, diría que racialmente son iguales. Lo que pasa es que están distribuidos muy, muy como si fueran salpicados en el territorio. Tú tenés, por ejemplo, de 8 millones de serbios, solo 5,8 millones en el año 91 vivían en lo que vimos que era Serbia. Solamente 5.800.000, o sea que había casi 3 millones de serbios viviendo en los demás territorios. Por lo tanto, los serbios no eran invasores de nada. Claro. Estaban esparcidos. Si tú ves el segundo mapa que yo te mandé, ahí los tenemos más o menos por colores, en la segunda placa. Sabés Vale. que esta placa la voy a poner que ocupe todo y quedamos Sí, si se solamente puede con la voz dar para que se mejor. pueda ver mejor. Sí. Ahí. Bueno, ahí vemos, este es el mismo territorio. Y vemos básicamente hay un color oscuro, azul, y después hay dos colores más que son un verde como pistacho, suavecito, pastel, y otro naranja, pero pastel también. Por eso son colores muy tenues. Pero con eso estamos mostrando cómo estaba distribuida la población. Los azules son los serbios. Los que están en color verdecito pastel son los musulmanes. Y los que se ven en naranja, pastel, son croatas. Entonces están todos mezclados. Es muy difícil, es imposible poder dividir ese territorio en zonas que sean puramente serbias, puramente croatas o puramente musulmanas. Y digo musulmanas, en este caso hablo de musulmanes con mayúscula, porque en el año 67, 1967, Tito, el mariscal Tito, que era el que gobernaba toda esa federación, el que los mantuvo unidos, los mantuvo en la federación a todos y donde perseguían, ¿sí? Cualquier intento nacionalista inmediatamente era perseguido y era condenados a la cárcel. No permitía ningún tipo de manifestación nacionalista de nadie, salvo yugoslavos. En 1967 Tito les dio a los musulmanes la categoría de nación. Entonces se convirtieron en musulmanes con mayúsculas. ¿tá? Es el único caso, se dice, en el mundo en que una religión funda una nación. Como si Franco, vamos a suponer en España, hubiese convertido a los protestantes españoles en una nacionalidad. Vamos a suponer. Ahora, Bosnia nunca fue un estado, excepto a finales del siglo XIV y principios del siglo XV, nada más. Por esta razón jamás existieron bosnios en Bosnia. Eran serbios, generalmente ortodoxos, eran croatas católicos o eran serbios o croatas que se habían convertido al Islam en la época del Imperio Otomano.
Por eso digo que racialmente ni lingüísticamente eran distintos, porque aunque yo diga que son musulmanes, no nos imaginemos un árabe. No había un árabe ahí metido. Son musulmanes, pero son como si fueras tú, te convertís de ortodoxo o de cristiano en musulmán. Es lo mismo. Claro. Y esta gente era igual. O sea que más o menos, racialmente y lingüísticamente, básicamente eran lo mismo. Lo que pasa es que eran simplemente que habían cambiado de religión. Claro, claro, claro. Por lo tanto, los serbios, cuando se dice los bosnios eran tanto serbios como croatas, como también musulmanes. Claro. Entonces, los que habían vivido desde hacía siglos en ese lugar, eran tan bosnios como todos los demás. O sea, eran croatas que eran bosnios, eran serbios que eran bosnios y eran musulmanes que simplemente habían cambiado de religión, que eran serbios o croatas, pero que habían cambiado de religión. Lo que pasa es que les dieron la categoría como de una nación. Y entonces esos son los musulmanes. Bien. ¿Se entiende? Sí, 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 está claro. O sea, fueron personas que cambiaron, vamos a decir, de religión de alguna manera, o adoptaron una nueva religión, pero no dejaron de pertenecer racialmente a lo que eran, digo. Y por lo tanto, el mito de los invasores es uno de los métodos de manipulación de los medios de comunicación. Los serbios, en realidad, no eran invasores. Ni los croatas eran invasores. Sí, sí, sí. Estaban defendiendo sus propiedades, su territorio, su zona, su comunidad, dentro de un lugar, de un territorio donde estaban conviviendo otras comunidades. Lo que ocurre es que las ambiciones de poder, cuando las nacionalidades se llevan a instrumento político, es cuando se producen estos problemas. Estas masacres son las ambiciones que estimulan estas diferencias que, aunque sean muy leves, terminan siendo catastróficas. Porque son pueblos que han vivido siglos juntos y se han mezclado y no ha pasado nada. Nadie pensó en que era de una nación diferente que aquel otro. Claro. Que era un croata, que era católico. Simplemente eran de la misma raza, del mismo pueblo, pero que unos tenían una religión y otros otra. Nada Ahora, más. Por lo que vos me contás, acá lo que van a empezar a jugar son intereses de otros actores internacionales, de alguna manera, ¿no? Exacto. Entonces ahí viene cuál es el amasijo que empiezan a hacer mentalmente, aunque no lo digan expresamente, pero te empiezan a generar la confusión de que aquí hay unos serbios que invaden a los bosnios musulmanes. Y eso es lo que justamente es lo que me habías dicho al comienzo. Había gente que eran bosnios, sí, todos los que vivían en Bosnia eran todos bosnios. Lo único que eran bosnios serbios, bosnios croatas o bosnios musulmanes. Claro. Y después estaban los serbios que vivían en Serbia, pero también en Serbia vivían grupos croatas o grupos musulmanes también. Y en todos los lugares vivían en unos lados mayor cantidad que en otros, pero estaban todos distribuidos en todo ese territorio, por razones muchas veces no voluntarias, porque a veces los arrastraban las guerras o los arrastraban cambios políticos y los trasladaban en grupos o pueblos enteros hacia un lugar o hacia otro, según los intereses de los gobernantes, o dictadores o tiranos del momento. Exacto. Bueno, entonces, como te decía, el primer aspecto, o sea, el primer ítem que tiene la manipulación de los medios es el mito de los invasores. El mito de los invasores es una buena base, y por ejemplo, lo vamos a ver en las guerras actuales, las que de mayor difusión, veremos también el mito de la invasión. Vamos a verlo después. Ahora no, porque estamos hablando
del tema de Yugoslavia. Pero bueno, mi intención, y creo que es la intención del programa, es ir mostrando cómo es que nos van manipulando y cómo nos crean la sensación de algo que no es. Claro. Y cómo más o Y menos fomentando utilizan nuestro miedo, ¿verdad? exacerban el miedo y además tienen como un cierto guión que lo van repitiendo. Entonces, la primera parte del guión es el mito de la invasión, del invasor. El segundo guión que tienen es el derecho de autodeterminación de los pueblos. Esa es otra base que juegan muy bien, que es el derecho de autodeterminación de los pueblos. Después, de los pueblos que la élite o las potencias hegemónicas quieren. Vamos a ir viendo después eso. Ocultar crímenes de nuestros amigos, otra característica de los medios de comunicación. O sea, presentan cualquier cosa que ocurra, le acusan a uno de los bandos, y aunque desmientan todo después de 2 meses o 3 meses, claro, ya el impacto lo produjeron. Ya generaron la sensación de que estos son los buenos y estos son los malos. Esa es la misión que tienen, crear 2 bandos, los buenos y los malos. Entonces, a su vez, también muestran lugares donde se producen grandes bombazos o hay una matanza de gente, o civiles generalmente, la escena del osito y todas esas cosas que son sensibilizadoras y que además lo que buscan es escenificar solamente un lugar para de ahí generalizar. Y lo otro que se produce a consecuencia de todo esto es la diabolización de todo un pueblo. Entonces empiezan las personas que pertenecen a determinados pueblos empiezan a ser discriminadas. Sí, ahora me hiciste acordar mucho a un detalle que mucha gente, bueno, lo vivimos recientemente con el tema de esta guerra de Rusia y Ucrania, que también la vamos a tratar en otro programa, ¿no? Pero... Sí, vamos a ir mostrando todos estos aspectos en distintos conflictos que han ocurrido en los últimos 30 años. Yo me acordaba de algo que pasó desapercibido en su momento, porque claro, ante la magnitud de lo que mostraban los medios de comunicación, todo lo que sucedía con esa guerra, ¿no? que la vivimos hace poquito, ¿no? Ahora apareció otra, ¿no? La de Medio Oriente, o sea, como que va cambiando también la vidriera, ¿no? Un poco, ¿no? Pero... Sí. Eso también nos dejan descansar de una y nos meten en otra. Ahí va. Entonces, ¿qué pasa? Yo me acuerdo de algo que pasó desapercibido, que fue que en el último Mundial de Fútbol eliminaron a Rusia, que había clasificado para jugar el Mundial, simplemente por ser rusos. Porque ¿qué tenía que ver que un grupo de deportistas que habían 2 o 3 años horrible, participando de las eliminatorias, que nosotros sabemos como uruguayos lo que son las eliminatorias, cómo se sufre, que el partido, que esto, que lo otro, horrible. Y esa gente que no tenía nada que ver, solo por el hecho de ser rusos le dijeron no pueden ir al Mundial. Arbitrariamente, ¿no? No, es increíble. Lamentablemente es que es totalmente arbitrario. Porque ¿arbitrario? Pero son conflictos, aparte, los generan unos. Y esos son los que después terminan diciéndole a ese que se vio involucrado en un conflicto, que no quería meterse, pero que lo terminan metiendo, los terminan excluyendo después de las competencias como si fuera un paria, a todos los miembros de esa población. Pero aquí se llegó, en algunos lugares que se iban a ofrecer obras de escritores o novelistas rusos, se bajaron de cartelera. Es una locura. Pero qué tonterías son esas. Es que la verdad, es que es brutal con qué facilidad la gente más discrimina. Pero aparte yo no escuché ningún, y aquí en Uruguay que estamos acostumbrados a millones y millones de programas deportivos, yo no escuché ningún programa deportivo que dijera, bueno, qué injusticia se ha hecho con estos deportistas rusos que en buena ley clasificaron para el Mundial y ahora resulta que no lo pueden jugar. O
sea, no escuché a ningún comentarista ni nada, nada. Porque si tú discutís la posición oficial o se te ocurre en una discusión sobre ese tema llevar a uno de una persona que sea de ese pueblo o de esa nación discriminada, te consideran que como llevas a una persona de esas, entonces sos un cómplice de ellos. Exacto, exacto. Pues sos un cómplice. Pero qué tonterías. ¿Cómo se puede manipular a la gente de esa manera? Y Increíble. La gente lo acepta. Lo acepta, la mayoría de la gente lo acepta. Así como viene. ¿Pero cómo? Pero pasó incluso con un tema biológico hace un par de años. Sí, sí. Que también ya nos referiremos a él en su momento. Pero ¿cómo se aceptaba que una persona que estaba simplemente tomando al sol o un niño que estaba jugando al sol, con una pelota al sol, inmediatamente se le gritaban cosas desde los edificios linderos o vecinos? Sí. Y llamaban a la policía, y si venía la policía y lo trataban mal al niño y al padre, a quien fuera, aplaudían algunos. Pero qué tonterías. Pero ¿cómo se puede ser tan servidumbre voluntaria? ¿Cómo se puede tener esa servidumbre? Pero yo me acuerdo todavía cuando iban allá a La Paloma a buscar a los surfistas para que no entraran al agua, 3, 4 personas, y estaba toda la policía, todos los patrulleros, por 4 personas que iban al medio del océano con una tabla. Absurdos. Increíble. Pero es que... Increíble. Pero lo más triste de todo esto es que todos los absurdos que imponen estos medios de comunicación o desinformación, como yo le digo, la gente lo acepta. Lamentablemente lo acepta la gente. Lo aceptan y además están contentos y se suben enseguida se trepan enseguida sobre esos hombros y empiezan desde arriba, empiezan a criticar, a castigar, a increpar. Sí, pero ¿qué se creen? ¿Pero cómo puede ser una cosa? ¿Pero cómo pierden totalmente? Nos reíamos, nos preguntábamos cómo era que el nacionalsocialismo había llegado a cometer los crímenes que cometía, las persecuciones que cometió. ¿Cómo pudo haber un pueblo que lo acompañara y no dijera nada? Pero claro, ahí lo vemos. Sí. ¿Cómo nos gusta ponernos cadenas? Es impresionante. Impresionante. Bueno, con respecto a la invasión, al punto que habíamos hablado primero, el mito del invasor, yo te voy a decir un diálogo entre el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, que era Christopher Warren, y David Owen, que era miembro de la Cámara de los Lores, secretario, digamos, de Asuntos Exteriores del gobierno británico, pero que había sido enviado como mediador en estos conflictos entre croatas, eslovenos y serbios. Bueno, Christopher Warren le dice a Owen, le dice, es culpa vuestra, europeos, por dejar que los serbios invadieran Bosnia. Y Owen le dice, pero si ya vivían allí. Y Warren le dice, pero ¿cómo? ¿Hace mucho? Y Owen le dice, desde siempre. Y es lo que te acabo de decir. Sí. Este error, el error de Warren, es el producido por los desinformativos, lo que decías recién, los desinformativos. Y porque los medios que llegan a mayor público no los refutan, no aclaran, dejan correr la mentira. Sí, la dejan correr y la repiten, aparte, la van replicando. Dejan correr y la replican y no detienen y dicen, no, un momentito, vamos a aclarar, esto no es así. Medios como Telefrance 1, Le Monde, Liberación, utilizaron lenguaje engañoso, reservando el término bosnios únicamente para los musulmanes con mayúscula.
lo que hablábamos hace un rato, ¿te acordás? Que tú me decías, pero eran bosnios, claro, eran bosnios, todos eran bosnios, todos los que vivían en Bosnia eran bosnios. Ahora, lo cierto es que en realidad como bosnios, como nacionales bosnios no se los conocía. Habitaban el territorio Bosnia-Herzegovina, pero claro, yo te decía que el Estado de Bosnia había existido muy brevemente entre finales del siglo XIV y principios del XV. Por eso es que en realidad eran serbios croatas, ya sea ortodoxos, católicos o musulmanes, pero eran serbo-croatas. Te iba a preguntar, ¿el tema de los idiomas los dividía también? No, no había grandes diferencias lingüísticas entre unos y otros, la verdad. Lingüísticamente como que eran serbo-croatas, entonces no había grandes diferencias ni racialmente ni lingüísticamente. O sea que la diferencia básicamente era más que nada religiosa. Ah. Esa era la gran diferencia entre ellos, era esa, en realidad. Más que nada era simplemente una diferencia religiosa. Y después si habitabas en una región que era más rica o más pobre. Claro. El otro punto era el de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Bueno, este es un tema que hasta toca hoy en España. El tema de la autodeterminación de los pueblos, como si fuera un derecho sagrado que, no sé, bajó Dios y lo dio y dijo, bueno, los pueblos ahora tienen derecho, los pueblos tienen derecho, y además tienen derecho a autodeterminación. Bueno, la propaganda oficial ha justificado siempre la desarticulación, la desintegración de Yugoslavia en nombre de este pretendido derecho de autodeterminación. Fíjate que habiendo otros pueblos que están sojuzgados como los palestinos, como los kurdos, como los ucranianos del Donbass, como los timorenses, solo tienen derecho los que las potencias quieren que los tengan. El derecho de autodeterminación es exclusivo de los que las potencias digan. Es selectivo, ¿no? Es un derecho selectivo. Es el que las diosas potencias digan que son y las que valen. Los que hagan los que no quieren ellos no valen. Por eso es que yo a veces pienso a veces, pero es que hubo una invasión en Ucrania, o es que un día antes o 2 días antes hicieron un referéndum para deslindarse y separarse definitivamente del país que los estaba expulsando con 8 años de bombardeos continuos. Porque antes de que entraran las fuerzas rusas, había habido una declaración de independencia. Claro, vale la de los croatas, vale la de los eslovenos, pero no vale la de los rusos o rusófilos del Donbass. Para esos no vale. Entonces, esto es lo que ocurre con el derecho a autodeterminación de los pueblos. Para algunos es inmediato el reconocimiento. Vamos a ver. Fíjate que todo esto de los conflictos en Yugoslavia ocurren entre el año 1991 y 2001. No sé si te acordás. Sí, claro, me acuerdo, sí. Bien, ¿te acordás que Alemania se estaba reunificando? Sí, exacto. Porque la pretensión era la Unión Europea. Estaban todavía en la Comunidad Europea, pero querían lograr la Unión Europea. Bien, mientras Europa y Alemania se estaban reunificando y uniendo, ¿qué estaban haciendo con Yugoslavia? Troceándola en pequeños, débiles y manipulables países. De entre 600.000 habitantes, como es el caso de Montenegro, o era el caso de Montenegro, a 4 millones de habitantes, como era el caso de Bosnia-Herzegovina, que no eran
autodeterminados, sino que eran heterodeterminables. Eran mucho más fáciles de manipular, pero es que los intereses eran de que ese Estado se tenía que romper, que ese Estado tenía que desaparecer. Y ese Estado era, en el ámbito regional, era Alemania. Alemania era quien tenía interés de que se destrozara Yugoslavia. Alemania era quien tenía ese interés. ¿Sabés que ahora que estás contando, que estás hablando de eso, tengo un pequeño video del autor de ese libro que estuviste mostrando? Sí. Que me gustaría de repente ponerlo, que tiene que ver con lo que estás diciendo. Ponelo, porque va a ser muy interesante poderlo escuchar a él mismo, a Michel Colomb, en una entrevista. Sí, es muy interesante. Es una entrevista a la agencia rusa RT, que dicho sea de paso, ya no la tenemos aquí en Uruguay, está censurada. No se puede acceder a esa agencia. Aquí está censurado, RT está censurado desde febrero del 2022. Espero que no nos censuren el video por esto, ¿no? Yo te iba a decir que ojo con ese video porque puede ser, claro, porque tiene información de RT, o sea, vetelo, pero bueno, a ver si pasa el filtro. Y bueno. Porque lamentablemente, como vivimos en democracias, hay libertad de expresión, de pensamiento y de información. Esperemos que sí, esperemos que sí. No jugamos con esto. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Entrevista. En esta ocasión vamos a hablar de distintos temas de interés internacional y también del papel que han jugado y siguen jugando los medios de comunicación social. Para eso tenemos con nosotros al periodista belga Michel Colomb. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Estamos en medio de un escenario internacional complicado en distintos puntos del planeta, en Libia, en Siria, en Ucrania, en Venezuela, pero también se cumplen 15 años de la invasión por parte de la OTAN y de Estados Unidos a Yugoslavia, de la desintegración de ese país. ¿Cuál fue el plan que ejecutó Estados Unidos para invadir este país y justificarlo ante el mundo? Bien, el objetivo fue destruir Yugoslavia como un país con una ligación histórica del socialismo, con un sistema con una gran realidad social para los trabajadores, también un país independiente, un líder del movimiento de los países no alineados, también un aliado potencial de Rusia para tener el contacto con el mar Mediterráneo. Entonces fue un programa a destruir la Yugoslavia, o colonizar o destruir si no aceptaba la colonización. Y eso naturalmente fue realizada a través de pretextos, de mentiras mediáticas sobre un genocidio, una invasión, etc., cuando en realidad el Occidente, Alemania en primer lugar y después Estados Unidos, han organizado grupos terroristas y de extrema derecha en Bosnia en primer lugar y en Croacia, apoyando al hipernacionalismo, al secesionismo y al odio en realidad, provocando una guerra muy, muy dura y con muchos sufrimientos para la gente. Muy bien. Bien. Bueno. No sé si el audio estaba un poco bajo, quizás el audio, espero que se haya escuchado. Sí. Bueno, ese ultranacionalismo que él habla es justamente esa ambición de poder de líderes y de pequeñas élites, gobernantes o dirigentes de esas comunidades. Tú tenías dentro del bando de los serbios, tenías a Milosevic, tenías en el bando de los croatas, tenías a Franjo Tuđman, y tenías en el bando de los musulmanes Izetbegović.
Esos eran los 3 líderes en ese momento. Ahora, fíjate qué intereses internacionales. Él dice primero alemanes y después Estados Unidos. No, no, no. Primero Estados Unidos e Inglaterra y después alemanes. Los alemanes los dejaron hacer el trabajo, digamos, de gerenciamiento de eso. Pero en realidad, Alemania es un estado que está controlado, colonizado. Es un estado que en realidad no es libre. Está colonizado desde que terminó la Segunda Guerra. Por lo tanto, no hace lo que quiere, hace lo que le dejan hacer. Sabes que le han roto el Nord Stream 2 y no pasa nada. Le han reventado el tubo de gas que venía desde Rusia y no pasa nada. Es decir, lo que le han dejado hacer a Alemania era que simplemente desplegara su odio contra los serbios, contra Yugoslavia. Pero el que está detrás y le permite hacerlo, evidentemente es el tío Sam, es el imperio el anglosajón, que es todo el Commonwealth y Estados Unidos, y al cual se le agrega también el Estado de Israel, ¿no? Esos son los dueños, digamos, los que manejan todo el cotarro. Y van dejando en determinadas zonas que hagan algunos su trabajo, y les permiten hacerlo. Y en el caso de Alemania, le permitieron poder intervenir directamente en esto, en la destrucción de Yugoslavia. Pero también tienen interés, los anglosajones también tenían interés. ¿Por qué? Porque van destrozando Yugoslavia y generan distintos estados que sirven, al introducirlos en la OTAN, sirven como aguijones contra el verdadero enemigo que siempre consideraron que era Rusia. Tratar de desmantelar Rusia. Sí, sí, bien. Sí. Ahora, yo recuerdo, no sé, vos estás más en el tema, recuerdo que en un momento se había hablado de que toda esta situación había sido consecuencia de un genocidio que se había dado ahí en ese lugar, ¿no? De parte de las tropas de Serbia, ¿no? Mirá, la verdad es que como son ultranacionalistas todos y los exacerbaron, en realidad se debe decir que aquí no hay una víctima concreta ni unos victimarios. Aquí todos han hecho crímenes, todos han cometido crímenes, ¿eh? Aquí ninguno se salva. Yo tengo otro video de esta misma entrevista que habla acerca de eso, porque yo me acuerdo que en los medios de comunicación se tomó eso como un disparador para justificar después todo lo que se vino ahora vamos en relación ahora a que Serbia eran... Sí. Ahora te voy mostrando ahora te voy mostrando ahí, no sé. Sí, tengo el perro acá que me está ahí, a ver, quieto, me estornuda. Ahí mueve la colita. Bueno, saludos para Verónica ahí, salud. Bueno, estamos en vivo es así. Tengo acá, tengo todo el público aquí, tengo el escenario y tengo la teleplatea. Siempre la teleplatea, ahora en cualquier momento suena un teléfono móvil. Y bueno, entonces, televisión, ¿verdad? A lo que digo, te voy a ir mostrando, ahora después, más hechos que vas a ver que se daban por hecho que eran de determinada manera y resulta que no eran así, sino que los medios de comunicación lo mostraban de determinada forma para que el público pensara o lo conducían a pensar algo a pesar de que no habían dicho eso, pero mostraban unas imágenes y con esas imágenes ya la opinión pública empezaba a generar el discurso que esas imágenes le evocan. Pero vamos a verlo por partes. ¿Cómo se alimenta y se endulza este derecho a autodeterminación? Bueno, vamos a ver. Desde Alemania se fue incitando toda esta destrucción. Se le dejó, por supuesto, que cumpliera esa función. Karl Lammers, dirigente de del CDU, del Partido Demócrata Cristiano Alemán, decía esto:
Porque los mensajes que se dan desde fuera tienen mucha influencia, porque entre líneas se puede leer lo que le está diciendo. Entonces Lammers, por ejemplo, dice textualmente: nosotros hemos defendido siempre el principio de autodeterminación, y este derecho significa también el derecho a la secesión. Será mejor que en el futuro se tenga en cuenta este derecho de las minorías y se vele para que sea respetado. Esto es una entrevista que se hizo en Le Soir. Fíjate que el mensaje es: lleguen hasta el final, que no hay problema. No es solamente el derecho a la autodeterminación, concrétenlo en la secesión, en la separación. Así que de este modo tan peculiar, en el verano de 1991, los alemanes decretaron que el 19% de los croatas tenían el sagrado derecho de separarse de Yugoslavia, bajo el pretexto de que eran aplastados por un 36% de serbios. ¿Está? Pero unos meses después, los mismos dirigentes alemanes declararon criminal que el 31% de los serbios quisieran separarse de una Bosnia dominada por el 43% de musulmanes. O sea, un 19% de croatas podían separarse, pero un 31% de serbios de Bosnia no se podían separar. Esa es la lógica. Esa es la lógica. Bien, bajo el pretexto de democracia, de libertad, Bonn reproduce lo que un diplomático alemán expresó a fines de los años 30 del siglo pasado, o sea, del siglo XX. ¿Qué dijo el dirigente alemán nazi? El diplomático. Dijo: se trata de crear una situación en la que todo el mundo se pelee contra todo el mundo. Que es lo mismo que lo que decían los ingleses, o que lo que decían los romanos: el divide et impera, o el divide y vencerás. Sí. Esto se ha vendido a todo el mundo como apoyo a la autodeterminación de los pueblos, y ha creado estados que no se autodeterminan, sino que, al contrario, son fáciles presas de las potencias. La revista griega Asinekeia, ¿cómo está? Bastante bien, bastante bien. Es algo así como a continuar, o algo así, ¿no? Sí. El día 3 de junio del 93 hace toda una sinopsis de cómo se han ingerido las potencias de turno en todos los estados de los Balcanes. Cómo han sido manipulados por las potencias de turno. Sobre la base de fronteras artificiales, porque ¿cómo vas a hacer fronteras en un territorio que está plagado así? Que es una melange, una mezcla, una mezcolanza de grupos, de pueblos, que se diferencian por la religión. Entonces, esto generó enormes problemas. Estas divisiones, esta injerencia de las potencias genera enormes problemas étnicos o culturales que eran constantemente utilizados para los intereses de las potencias que en ese momento fueran las hegemónicas. Entonces, los incitan un poco a estos contra aquellos, según como les interese, porque si les interesan las zonas portuarias de vamos a incitar a estos para que les den a estos. Claro, ellos no actúan directamente. Lo que hacen siempre las potencias hegemónicas es hacer que otros se peleen por ellos. Claro. Es lo que termina pasando en todas estas guerras y en la que veremos en la de estos años. Sí, yo te estaba escuchando justamente, venía escuchando hoy de mañana las noticias del tema de Venezuela con Guyana, ¿no? Que también ahora parece que se está armando. También. Parece que Guyana tiene hidrocarburos y bueno, y ahora a todo el mundo le importa Guyana. Ahora se acordaron. Bueno, existía, en realidad hace algunos siglos que lo viene reclamando. O sea, lo viene reclamando desde el siglo XIX. Hace 100 años. Lo que pasa
Lo que pasa es que Inglaterra, donde se prende, es muy difícil después quitarlo. Y tenés aquí el caso de Gibraltar, por ejemplo. No, me hiciste acordar porque a veces lugares que están como congelados, ¿verdad? Que a nadie le importan, en determinado momento, a todo el mundo le importa, ¿viste? Ese lugar, a las potencias, todo, bueno, ahí se tiene que armar la guerra, ¿viste? Pero es que tenés, por ejemplo, el ejército, tú tenés a Estados Unidos ocupando el norte de Siria, extrayendo petróleo de ahí cuando tuvo la Siria, Bashar al-Assad tuvo que enfrentarse con el ISIS, que le pidió ayuda a los rusos, no le pidió ayuda a Estados Unidos, pero Estados Unidos se instaló ahí. Se lo instaló ahí y está usurpando el norte de Siria y extrayendo el petróleo para sí. Sí. Y de eso, no se dice nada. Bueno, tenemos entonces, la autodeterminación es la herramienta que alimenta los odios locales, ¿no? Con el fin de debilitar y empequeñecer a las comunidades, a separarse, las llevan a separarse, para entonces poderlos explotar mejor. En diversos momentos, cuando las oligarquías locales necesitan ofrecer algo a la base social, que era lo que hablábamos hoy, y no disponen de mejoras en cuanto a empleos o a mejoras económicas, entonces la base de la carta nacional, étnica o incluso tribal, como en África, emerge para auxiliar a sus ambiciones, ¿no? O sea, con estos mimbres entonces se manejan para mantener unida a la gente, que era lo de Leopoldo Fortunato Galtieri con respecto a las Malvinas, ¿no? Exacto. Que con eso unificó a la gente y la adormeció, y entonces demoró más la caída de ese gobierno que ya no daba para más. Entonces, cuando los intereses económicos, ¿no?, y financieros de las grandes potencias en dicha zona descubren que sus gerentes, los vernáculos, los Galtieri, de turno, están acorralados, entonces los medios de comunicación se alinean unánimemente en esa jugada. Y es que fue lo que pasó aquí con los medios de comunicación también, que se le alinearon en favor de cuál era la posición de la OTAN, de Estados Unidos, de Inglaterra y de Alemania. De hecho, mirá, quiero volver un poquito para atrás con lo que hablaba sobre Galtieri, sí. Que en realidad antes habían hecho también otro manotazo de ahogado, manipulando un resultado de fútbol del Mundial del 78, en aquel famoso partido de Argentina y Perú, en el cual tenía que ganar Argentina, creo que era por 7 goles, que era imposible, porque Perú era un cuadro que tampoco era un desastre, y bueno, le ganó por 7 goles, creo. Claro, porque hay que ver que el fútbol también es un motivo de distraer un poco la atención sobre otras cosas más importantes, ¿no? No quiero decir con esto que el fútbol no sea importante, pero en ese caso fue utilizado el fútbol para otros fines. Claro, porque es el viejo sistema del pan y circo. Y sí, tal cual. Bueno, cuando ocurre todo esto del derecho de autodeterminación y que empiezan a surgir vientos de secesiones y de separaciones en los estados, florecen también organizaciones humanitarias, generalmente ONGs, ¿no? No gubernamentales. También estas organizaciones normalmente financiadas por ciertos filántropos. Y empiezan a aparecer los intermediadores internacionales, los mediadores internacionales, bien remunerados por esos filántropos, al servicio del plan de defender el derecho de los pueblos o las etnias a separarse, a escindirse y a debilitar al Estado, ¿no? Asimismo, se estimuló la secesión mediante la promesa a Eslovenia y a Croacia de que una vez separados iban a ser ingresados a la Comunidad Económica Europea. Adquiriendo entonces de golpe, se imaginaban que el bienestar de los suecos, de los franceses, de los alemanes, claro, todo eso mueve mucho, yo entiendo, son pueblos que vienen de estar muy mal
y entonces les ponen por delante el oro y diamantes y se creen que todo lo que brilla es oro. Eso sí, y entonces caen en que dicen, bueno, si hacemos esto, nos separamos, estos nos van a tomar como miembros de la Unión Europea o de la Comunidad Económica Europea en ese momento y nos van a dar un bienestar. Sí, te van a dar algo de bienestar, sí. Lo que pasa es que el interés realmente es que tú, como Estado independiente, formes parte no de la Unión Europea. Lo que te quieren hacer es meterte en la OTAN. Porque de esa manera tienen un mercado más donde vender armas. Y tienen además un lugar donde colocar bases. Y tienen un lugar donde acosar al que quieren acosar. Que en este caso era a Rusia. Con lo cual incumplían todos aquellos acuerdos que decían que no iban a usar a los países que salieran de la cortina de hierro, digamos, de lo que era la hegemonía de la Unión Soviética, no los iban a transformar en países de la OTAN para tener una distancia con las fronteras rusas o las fronteras soviéticas, mejor dicho, rusas ahora, y no así, no estar en una zona de riesgo o de molestia, como no le gustaría a Estados Unidos y no le gustaba que le instalaran bases en Cuba o que le instalaran bases nucleares en México apuntando a Estados Unidos. Las grandes potencias no quieren esas cosas cerca. Claro. Entonces, Rusia tampoco. Lo que pasa es que tenés que considerar siempre también las necesidades del otro. Lo que no te gusta para ti, ¿por qué lo querés para los demás? Entonces, ahí es donde generamos el conflicto. Claro, entonces el conflicto se genera con el que está en el medio, el que es utilizado. Sí, tal cual. Te iba a decir, Daniel, sabés que se nos fue el tiempo, lamentablemente, pero me parece que amerita seguirlo en otro programa, este tema de... Sí, lo seguimos porque sí, nos falta un poco más todavía, pero bueno. Un poco más de Yugoslavia, ¿verdad? Sí, del tema de Yugoslavia, así lo terminamos y después en otro momento seguimos con los otros conflictos y vamos viendo las manipulaciones por donde van, porque aquí falta todavía bastante tela por cortar. Hay muchos hechos como el de la panadería de Sarajevo, el mercado de Sarajevo, etcétera, que ahora lo vamos a ir tratando en el otro programa. Así que bueno, nos despedimos por hoy, esperemos que les haya gustado el programa, que le hayan pasado bien. Yo sé que es un tema que a veces hay mucha gente que no lo conoce, sobre todo gente joven, y hay gente que sí lo conoce, que lo vivió, pero que de repente no supo exactamente de qué se trataba todo eso, ¿no? Así que pienso que uniendo todo ese proceso con los medios de información, creo que estamos de alguna manera tratando de poner un poco de luz a estos temas de la guerra que se tratan de tapar y se tratan de dejar como que son solamente nacionalismos, ¿verdad? Sí, exacto. Así que bueno, hasta la próxima, que pasen bien. Bueno, pasarlo bien.